Nuestro error más grande es ignorar el cansancio espiritual. Nuestro error más grande es decir, no, hoy no me levantaré a orar. El Señor conoce mi corazón. No, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. El Señor conoce mi corazón. Al fin ya el verso que la parte que me tocaba hoy me la sé de memoria. No es. Eso, cuando ese cansancio espiritual viene, hay que ponerle cuidado. Porque detrás del cansancio, el cansancio no llega solo. Detrás del cansancio llega la escasez de fe. Detrás del cansancio llega la escasez de amor. Detrás del cansancio llega la escasez de la esperanza. Cuando usted entra en un periodo de cansancio espiritual, su fe cae. Su amor se evaporó. Le empezó a ver todos los errores al pastor y los que no tenía se los pone. ¿Sí? Y la esperanza se esfumó. Usted ya no cree en un mañana. Usted ya no cree que puede ser posible. Usted ya dice, no, ya me tocó quedarme con esta enfermedad. Mi amado, recuerde que hubo un paralítico que durante 38 años estuvo paralítico, pero se quedó paralítico. Fue sano. No había quien lo llevara al estanque, pero un día llegó Jesús y le dijo, tú no puedes ir al estanque, pero yo he venido a ti. Cuando viene el cansancio espiritual y la esperanza se va, si Jesús viene, no te va a encontrar. Amén. No te va a encontrar. Lo que Dios prometió lo va a cumplir, mi amado, porque Él ya resucitó. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque ya lo hizo para ti, lo hizo para mí. Pero ¿qué está pasando con ese cansancio espiritual? Yo quiero pedirte que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 26 y al verso 41. Y mientras nos encontramos con Mateo, quiero pedirte que dentro de ti mires realmente cómo está tu vida espiritual. ¿Hay cansancio en ella? ¿Cómo está ese afán? Porque es que muchas veces hablamos de no abandonar el primer amor. Y en algunas ocasiones no abandonamos el primer amor, pero sí tomamos el cansancio. En algunas ocasiones seguimos amando al Señor. Y yo siento dentro de mi interior que hay una pasión por Él. Y ese, puedo decir, sigue siendo mi primer amor. Pero aparte de ello, también me estoy sintiendo otra vez volver a orar, nada pasa, o vuelvo a orar y mi mente se dispersa y divaga tan fácilmente que no sé si estoy empezando la oración o terminando la oración. No sé si ya oré por mi papá o voy orando por mi mamá. Y a esa hora yo no me acuerdo, ¿me puse la armadura o no me la puse? Son dos situaciones diferentes. Es que yo en mi corazón siento la pasión por Él. Todavía te dicen, ¿te quieres regresar? Y usted dice, ¿pero a dónde? ¿Quieres volver atrás? ¿Pero a qué? Aún continúa siendo tu primer amor, pero ¿qué pasó con nuestra vida espiritual? ¿Qué está sucediendo? Entonces dice Jesús a los discípulos, recordamos la escena, Jesús esa noche iba a morir, iba a ser entregado y se aparta a orar, pero dice Mateo capítulo 26, verso 41, dice la escritura, toda la palabra la leemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la gloriosa dirección del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Nuestro cansancio espiritual nunca empieza cuando vemos que las cosas no se dan. Nuestro cansancio espiritual nunca empieza cuando no consigo el empleo, cuando no puedo pagar la deuda, cuando no hay sanidad en la enfermedad. No, nuestro cansancio espiritual empieza cuando yo me empiezo a alejar de Dios. Porque cuando yo estoy cerca de Dios, no importa si esa noche yo tengo que sudar gotas como sangre, yo voy a la presencia de Dios. Amén. Nuestro cansancio espiritual no empieza sino cuando yo menguo mi relación con Él. Sí, hace algún tiempo yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué la gente se cansa? ¿Por qué la gente se regresa? Gracias, Dani. ¿Por qué la gente está caminando contigo y de la nada no, ya no quiero más? Y el Señor me contestó, porque me buscan en la carne, no me he buscado en el Espíritu.
¿Y sabes que hay algo bien impresionante? La carne se cansa. Por bueno que sea, la carne se cansa. Amén. En esta intermedio de la semana, para nosotros una gran bendición, tuvimos la invitación de unos hermanos de aquí de la iglesia, no los veo, y nos invitaron a una estadía en un hotel pues muy reconocido en Decameron, Panaca, bastante costoso para nuestro presupuesto, no para el presupuesto del Señor, amén. Y ellos nos invitaron y créanme que yo me sentía, wow, súper bendecida. Nunca habíamos estado en un hotel tan fino y nunca había visto tanta comida junta y menos que me la iba a poder comer toda y que nadie me iba a decir nada, ¿sí? Entonces yo recibí 2 consejos de 2 hermanos de aquí de la iglesia antes de irme. Un consejo fue: pastora, Dios decidió bendecirlos, déjense bendecir. Ese fue el primer consejo. Y el segundo consejo fue, hola príncipe, y el segundo consejo fue, descanse. Yo créame que recibí los 2 consejos a perfección. Diga hola al internet, mi amor. Créame que yo recibí los 2 consejos a la perfección. Descansé y me dejé bendecir. Pero era tan impresionante y era un lugar muy bonito. Y bueno, los que son conocedores de todos esos hoteles saben cómo funciona y todo maravilloso. Y los hermanos súper pendientes de nosotros y una bendición especial. Pero sucedió algo que creo que nos sucede a todos. Llegó el momento de que la cama de uno es la cama de uno. Y la comodidad de la casa de uno es la casa de uno. ¿Cierto o mentira? La carne se cansa. La carne se cansa. A veces miramos y decimos, wow, pero qué linda que es su esposa. ¿A usted qué le pasó? Y el esposo la voltea a ver. No sé, me cansé. Pero su casa es bella, ¿qué más falta? No sé, le sobra la fuente que decidí un día colocarle, ¿sí? No, le sobra, ¿y qué pasó? Pero si ese es el último carro, ¿qué te sucedió? No, es que no me gusta el color del espejo que le colocaron adelante. Sí, la carne se cansa, porque en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, no se lo voy a parafrasear, se lo voy a leer. Dice la escritura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Voy a dejarlo hasta ahí, usted se sabe el resto del verso. ¿Por qué? Porque queremos comprender en esta mañana que el cansancio espiritual viene a nuestra vida cuando yo decidí edificarme en la carne, el espíritu. Me hago comprender. Cuando yo quiero hacer todo lo del Señor en mis fuerzas, cuando yo quiero hacer todo lo del Señor en mi carne, cuando yo quiero hacer todo lo del Señor a como a mí me parece correcto y no voy a la presencia de Dios, entonces el mundo pasa y sus deseos. Quiere decir que todo lo que a usted le parece bueno le va a cansar. O levánteme la mano aquí el que un día puede decir, yo jamás me cansé de, aparte de servir al Señor, ¿no? Los casados, ¿cuántas veces nos hemos querido divorciar? A ver, sea sincero. Yo me he querido divorciar. Dice el hermano de Alberto, yo también. ¿O no, hermana Fabiola? Sí. Sí. A ver, los que amamos a esos hijos, que es que eso, a mí me retacan aquí, que es que soy exageradamente carta con mis hijos de amarlos. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de los hijos? Levante la mano el que no se ha cansado. El que ha dicho, no, a mí nunca me ha sacado la chispa a mi hijo, pues. ¿Ah? Los que tenemos hijos. Amén. ¿Cierto, hermana? Hay momentos que uno dice, sí, en alguna época, sí, ¿cierto? Sí, llega un momento, dígame que no. Sí, eso pasa y nos pasa a todos, por Dios. Yo, o bueno, los que sean de otro planeta, levanten la mano, porque los del planeta Tierra sentimos todo eso. Y los que somos hijos, ¿cuántas veces no queremos como cambiar de papá o de mamá?
Sí. Yo creo que de todos los que estamos aquí presentes, el único que hasta ahora no quiere cambiar de mamá es David Ibarra Villa. Los demás, sí, seguimos. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que analicemos un poco ese verso tan sencillo. Ese que Jesús dijo, velad, repítalo, usted se lo sabe, velad, llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren que hay 6 puntos en este verso que los vamos a estudiar hoy con la certeza de que vamos a despertar nuestro espíritu, o lo despertamos porque el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Dice, velad, orad, entren, tentación, espíritu dispuesto y carne débil. 6 puntos que contiene este verso que nos pueden llevar a comprender qué pasa en mi vida espiritual. Entonces, cuando Jesús les dice velad y nos dice a usted y a mí velad, nos está hablando de ¿qué? De estar despiertos. Pero ese velad tiene una característica muy particular. Debes estar despierto en tu propia voluntad. No va a venir el Espíritu Santo a pellizcarte cuando te estás durmiendo. Ese velar es estar despierto voluntariamente. No es fácil. No es fácil, porque aun cuando estamos esperando lo mejor, de lo mejor nos da sueño. A todos. Pero como aquí somos de otro planeta celestial, voy a hablarles de unas personas que estaban esperando algo supremamente importante y se durmieron. No la voy a leer, usted puede leer la historia en casa, lo voy a resumir. Mateo 25, las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. ¿Cuáles se durmieron y cuáles no? Todas se durmieron. Se durmieron las insensatas y se durmieron las sensatas. La diferencia fue que las unas se durmieron teniendo aceite y las otras se durmieron sin aceite, pero se durmieron todas 10, porque el novio no llegaba. Y de pronto dijo el novio, ¡hey, llegué! Y se despertaron todas 10. Ahí está nuestro primer paso a tener una vida espiritual en victoria. Yo me puedo dormir, pero tengo que tener aceite guardado. Yo me puedo cansar, pero mi vasija tiene que estar llena. Yo tengo que en mi velar estar preparado para el momento del sueño. ¿Y cómo estoy preparado? En la presencia del Señor. ¿Y cómo me preparo? Voluntariamente. No sea cosa que cuando nos despertemos no tengamos aceite. ¿Qué es ese despertar de que habla? Cuando usted se despierta frente a la situación, al inconveniente, al problema que no esperaba, pero llegó. Amén. Entonces ahora sí pellizque durito al que tiene al lado, no tan duro, delicadamente, pero pellizquelo y dígale, velad, velad, porque te vas a dormir. Te vas a dormir. O sea, estás velando, pero te vas a dormir. O sea, se durmieron las insensatas y las prudentes. Amén. Segundo punto, orad. ¿Qué es orar? Lo sabemos, es una comunicación constante con Dios, pero tiene que tener una característica especial, nuestra oración, para que no sea una oración que nos canse, para que no sea una oración que nos lleve a un dormitar espiritual, para que no sea una oración que traiga ese cansancio. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. El libro de Romanos capítulo 8 verso 26 dice que qué voy a orar o qué voy a pedir, cómo me conviene, yo no lo sé, pero el Espíritu de Dios intercede por mí con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Padre. Entonces mi oración siempre tiene que estar basada a la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces ese velar y ese orar no puedo hacerlo solo. Y continuamos con el verso siguiente que es un verso muy profundo y dice, entren. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entrar en cualquier momento a la tentación, al cansancio, al desánimo, a la necesidad. ¿Por qué? Porque hay una puerta.
Hay una puerta que no se ha desvanecido aún. Hay una puerta que todavía está ahí. Hay una puerta que sigue esperando que usted entre, y es la puerta del cansancio espiritual, que es el tema que hoy estamos mirando. Amén. Dice Jesús le dice a Pedro en Lucas capítulo 22 a partir del verso 31. Él le dijo: Señor, dispuesto, le dice Pedro a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces. Mire, había una puerta abierta y el Señor se lo estaba advirtiendo. Y en el verso 32, leí al contrario, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Está diciendo, hay una puerta abierta, está abierta para todos los que estamos aquí, y es la puerta del pecado, la puerta de la tentación, la puerta de la derrota, la puerta de la debilidad. Pero yo escojo si entro o no entro. Por eso le dice el Señor: velad y orad para que no entre, no pases ese umbral de la puerta. Sabes que hay detrás del pecado, tú sabes que hay. Tú conoces que detrás de esa puerta te vas a encontrar ofendiendo a Dios. No la pases, no entres. Tú sabes qué va a suceder si hoy tú te acuestas sin buscar la presencia de Dios. Tú sabes qué va a pasar si hoy tú dices: no, yo no quiero leer ni los 3 capítulos que está mandando este año para el reto. Tú sabes, no entren. Pues a llorar para que no entren ¿en qué? En tentación. Tentación es algo que atrae nuestra carne, es algo que es deleite para nuestra carne, pero puede dañar el espíritu. ¿Sí? La tentación no solamente, muchas veces la tentación no solamente puede incurrir en un pecado grave o no, la tentación es todo aquello que puede dañar nuestro espíritu. La Escritura dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Eso es una tentación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el verso 13 dice la Escritura, habla acerca de la semilla que cae sobre la piedra. Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Mi amado, la prueba también es una tentación para apartarnos del camino del Señor. Y déjeme decirle que es más fuerte que la tentación del pecado. Es mucho más fuerte, porque cuando viene la prueba usted se siente solo. Cuando viene la prueba usted se siente desamparado. Cuando viene la prueba es donde usted dice: bueno, ya ha valido todos estos años de oración, bueno, ya ha valido todo este tiempo de desvelo, bueno, ya ha valido todo este tiempo en el que yo he creído en el Señor, ya ha valido este tiempo que he diezmado, que he ofrendado, que he orado, que he buscado. Déjeme decirle que sí ha valido todo este tiempo. Sí. La tentación no solamente es el pecado, es también sentir ese momento de la debilidad, ese momento en el que yo grito y digo: Señor, ayúdame. Amén. Ese momento en el que yo grito y digo: Señor, yo quiero que tú estés conmigo, pero parece que no me estás escuchando. Cuando usted está al frente de su compañero enfermo, llámese esposo, hijo, padre, madre, abuelo, nieto, y usted dice: Señor, usted ahí está tentado ¿a qué? A hacer lo que Satanás quería que haga Job, que maldijera el nombre del Señor y se apartara de él. Así estamos tentados. Entonces, esa tentación tenemos que ponerle mucho cuidado. Amén. Siguiente punto: el espíritu está dispuesto. ¿Saben? Eso es algo muy impresionante. Yo siempre quiero estar con el Señor, y yo le aseguro que cada uno de ustedes también. Siempre quiere estar con el Señor. Siempre quiere que sea Él quien guía sus pasos. Usted siempre quiere que sea el Señor quien guía su vida. Usted quiere que siempre sea el Señor quien está a su lado. Pero no, el espíritu, ese es el espíritu, la parte nuestra que se comunica con Dios. Ese es el espíritu que está dispuesto. Ese es el espíritu que está ahí. En el Salmo 51:11 le dice
David al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu, no lo apartes, no lo quites. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu se aparta de mí, mi carne cae. El Espíritu está dispuesto, pero si yo lo contristo al Espíritu Santo, mi fortaleza se acaba. Yo no tengo fortaleza en mí mismo, mi fortaleza está escondida en Él, y cuando esa fortaleza se acaba, viene el cansancio espiritual. Amén. Entonces, cuando el Espíritu se acaba, cuando yo estoy en la puerta de la tentación, la estoy viendo, mi espíritu sí está dispuesto, pero mi carne no quiere, ¿qué pasa? Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Hablamos del hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y este hombre se queda de la guerra. Usted conoce el contexto. Se queda de la guerra, y aquella tarde él sale a pasear por los patios de su palacio y logra ver de lejos a una mujer. Créame que no era ni muela y podrida, ni se le habían perdido la forma, era una mujer hermosa. Y él pregunta: ¿quién es? Y qué tristeza que no haya habido nadie en el reino que le haya dicho que era una mujer casada, ¿no? ¿Le dijeron o no le dijeron? Le dijeron: Señor, es la mujer de Urias, Eteo. Ah, tráiganmela. ¿Dónde quedó el corazón de aquel hombre conforme al corazón de Dios en la puerta de la tentación? Sí le dijeron, ni siquiera era soltera, era una mujer casada. Tráigamela para acá. Y disfrutó de ella, mi amado. No vaya a creer que no disfrutó. Disfrutó de ella. Dice que ella después lavó su impureza y regresó a su casa. Amén. O sea, lo habla. ¿Qué pasó? La carne débil. Así tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Si yo le doy rienda suelta, terminamos deleitando la carne y contristando al Espíritu Santo. Mire, hemos mirado en estos 6 versos un ejemplo de nuestra debilidad. En este ejemplo, cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo. Él regresa a verlos y los encuentra durmiendo y le dice: pero no pudieron velar conmigo. Mateo 26. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Ni una hora, hasta una hora les quedó difícil. Él dice: otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, verso 40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló. Volvió a venir y los halló durmiendo. Ellos tenían un cansancio espiritual. No estaban preparados para lo que había de venir. En el plan de Dios, sí, en el plan de Dios, porque aún mis errores Dios los toma para convertirlos en bendición. Ellos no estaban preparados. Si ellos... Versión María Inés, no versión María, pero tal vez si ellos hubiesen estado velando con Jesús esa hora, tal vez si ellos en ese momento hubiesen estado en oración como lo estuvo Jesús, buscando el rostro del Padre, muy probablemente Pedro no le hubiera cortado la oreja a Malco. Muy probablemente Pedro no hubiera negado a Jesús. Muy probablemente todos no hubieran salido corriendo como locos dispersos. Sí hubieran huido, pero no tal vez de la forma que lo hicieron, porque hubiesen tenido dentro de sí la certeza. Jesús tal vez si hubieran estado orando en ese momento, tal vez se les hubiera podido decir una vez más: tranquilos, voy a morir, pero espérenme, en 3 días vuelvo. Tal vez hubiese alcanzado. No digo que es mi imaginación. Versión María Inés, capítulo 32 de Mateo, que no tiene. Sí, tal vez ahí eso pasa, mi amado. Cuando nosotros no nos dejamos vencer del cansancio espiritual, vamos a ver lo que va a suceder. Podemos tener la seguridad, pero cuando yo dejo que mi cuerpo sea dominado por el cansancio espiritual, voy a huir en el problema, voy a acobardarme en la dificultad, voy a renegar del Dios en el que he creído porque lo estoy viendo muerto, voy a dejarlo de ver vivo.
Me voy a olvidar de lo que Él ha dicho, porque les dijo a los discípulos una y otra vez que Él iba a morir, que era necesario que Él muriera. Él habló. Ellos empiezan a unir, a atar los cabos después de que Él resucita. Ahora yo quiero que usted se pregunte a sí mismo: ¿tengo cansancio espiritual? Y que sea sincero en contestarse. ¿He dejado de velar? ¿He dejado de orar? ¿Estoy viendo la puerta de la tentación y he decidido pasar por ella? Yo sé que mi espíritu quiere continuar, pero estoy cediendo a los deseos de mi carne. ¿Cómo estamos en este momento si Jesús viene y te dice: llegó el novio? Si Jesús viene y dice: mira, llegó el novio. ¿Estás dormido? Sí, pero ¿hay aceite en tu lámpara? ¿Hay vida en ti? Ese cansancio espiritual va a destruir. Mira, Jesús nos muestra con este ejemplo que en nuestra debilidad está su fortaleza. Porque los discípulos dormían mientras Jesús se preparaba para morir por nosotros. Y así continúa pasando en nosotros. No. O sea, el tema de hoy no es para que tú y yo nos acobardemos en decir: no, tengo un cansancio espiritual, ya lo perdí todo. Que no se aparezca ningún malco al frente de mí porque le quito la oreja. No es este el momento. Es el tiempo para decirte a sí misma: si yo tengo un cansancio espiritual, yo necesito despertarme. ¿Sí? Siempre voy a encontrar dos caminos al frente de mí. Siempre. ¿Hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Ay, ¿qué pasa con la voluntad del diablo? Repréndala, mi amado. Todo lo que del diablo viene se tiene que ir en el nombre de Jesús, se tiene que desvanecer, se tiene que acabar, se tiene que secar. El problema es nuestra carne, mi amado, porque es que para que mi carne se vaya, se seque y se desvanezca, yo me tengo que morir. O sea, para que definitivamente ya no haya carne aquí, tengo que estar en el trono de la gracia. Mientras esté aquí, la carnita va a salir. En cualquier momento va a salir. ¿Cómo la sujetamos? En la presencia del Señor, en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. El nombre de Jesús tiene total, absoluto y pleno poder, acompañado de la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tiene que analizar usted hoy para reconocer que hay cansancio espiritual? Si se siente débil. Si se siente débil espiritualmente. Yo me he sentido débil muchísimas veces, me he sentido, y a veces escucho que me dicen: tranquila, vamos para adelante, y yo digo: sí, vamos para adelante, y tomo el impulso y digo: sí, estoy yendo para adelante. Ahí es donde usted tiene que repetirse a sí mismo lo que le dijo Pablo a los Corintios: diga al débil, fuerte soy. Pablo dijo: he tenido un aguijón en mi carne y le he pedido 3 veces al Señor que me lo quite. Y no me lo quitó. Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que si usted hoy se siente débil espiritualmente, recuerde que la gracia del Señor es más fuerte, es más poderosa. Había un hermano de aquí en la iglesia que me suele decir: ¿cómo estás? Firme como gelatina. Y un día el Señor me decía: todos están firmes como gelatina. La gelatina se mueve, pero no se corre. Sí, no camina sola, se bate, pero sigue ahí. Síguete batiendo, pero en la roca que es Cristo. Sí, sigue, pero sigue ahí. Sí, no aceptes la derrota. ¿Por qué? Porque Dios no te da más cargas de las que tú puedes llevar. No la aceptes. Dios jamás te dará una carga más fuerte de la que tú puedes llevar. Si el Señor te da gemelos, es porque puedes cargar gemelos. Si el Señor te da trillizos, es porque puedes cargar trillizos. No aceptes más cargas de las que puedes llevar. Muchas veces usted en su trabajo, en su negocio, en su labor, está excelente la venta, el trabajo y todo, y usted no quiere salir a correr. ¿Sí? No quiere, como: ya, ¿qué hago? Sí, gracias Señor por los 1000 clientes que me llegaron ahorita, pero apenas puedo atender 900. Falso. Si el Señor te envió 1000, puedes atender 1000. Amén.
Asimismo, cuando viene la opresión, cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene, sí, pero necesitamos reconocer cuando tenemos cansancio espiritual. Y cuando viene ese cansancio espiritual y yo siento que la carne ya no da más, yo tengo que comprender que el Señor no me da más cargas de las que yo puedo soportar. Es necesario alimentarse. Es necesario nosotros anhelar día a día, ser alimentados con alimento sólido. Deje de anhelar la leche, mi amado. Deje de anhelar ay, pobrecito, el hermano de la iglesia, cómo me duele. No, mi amado, anhele que le diga: levántate, hombre, mujer, esforzado, valiente. El Señor tu Dios está contigo y no importa eso que estás pasando, tú lo puedes hacer. Dejemos de buscar compasión de los demás. Acudamos a la gracia de Dios. Sí, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia de nosotros, pero no vamos como el doliente arrastrado que ya no puede más. Pues hagamos la del hijo pródigo, soltemos el cerdo y vamos donde mi papá, que al fin y al cabo me va a recibir. Amén. No busque la lástima de otros y muchísimo menos la de Dios. Que Dios todo lo que nos entregó nos lo entregó por amor, no por lástima. ¿Sí? Y otro punto que es vital: aprendamos a amar. Amar al otro, amar a mí y amar a Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice que Dios es amor, pero también dice un verso muy claro que nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Porque aquel que no ama lo que ve, tampoco puede amar lo que no ve. Sí. En ese cansancio, para nosotros sobreponernos, tenemos que reconocer que somos débiles, pero que mi poder se perfecciona en su debilidad. Tengo que reconocer, tengo que aceptar que la derrota no puede superar a la fidelidad de Dios, porque Él no me va a dar más cargas de las que puedo soportar. Tengo que alimentarme, pero no alimentarme como yo quiero, sino como Él me quiere dar a mí el alimento. Sí, a veces nosotros nos quedamos en la tibieza espiritual y nos quedamos en el cansancio espiritual y nos quedamos en eso porque no, es que me regañan, no, es que me dicen. Y es que usted no se ha dado cuenta que en el amor del Señor toda la Biblia es un regaño. ¿Sí? Es un regaño. Le habla de las promesas, pero se las dice, son condicionales. Hay promesas que se van a cumplir y es la segunda venida de Cristo, entre otras, si quiera usted o no quiera. Pero Dios prometió cosas para su vida y para mi vida. Pero si usted y yo no caminamos en pos de ellas, recuerde que a Saúl lo pidió el pueblo, pero lo escogió Dios. ¿Sí? No dijo el Señor: vamos a tener una democracia y aquí les presento a 3, ¿cuál quieren? No, a Saúl lo escogió el pueblo, pidió el rey. Pidió un rey, pero lo escogió Dios. Él desechó el llamado, una promesa condicional. ¿Sí? Si él no desecha el llamado, continuaba siendo el rey de Israel, porque el Espíritu Santo ya había venido sobre él. Después de ser ungido, y lo que necesitamos para tener una vida con Cristo es el Espíritu Santo entre nosotros. Dejemos la cobardía de: ay, me regañaron. Ay, mi amado, nunca vamos a poder superar el cansancio espiritual si queremos que nos sigan dando leche todos los días, y ojalá con tetero y deslactosada para que no nos haga daño. No, mi amado, cómase una bandeja paisa, que le aseguro que no le va a hacer daño. Sí, espiritual, ¿no? Le estoy hablando espiritual. Pierda el temor de irse. Pierda el temor de irse pierda el temor de irse a arder con Jesús a ese horno de fuego, pero no se postra ante la estatua de su ego, ante la estatua del temor, ante la estatua del fracaso.